Buenos días para todos. El tema que vamos a manejar hoy es el de patologías periapicales en dentición temporal y las secuelas que encontramos en dientes permanentes. También vamos a ver el manejo pulpar de dientes permanentes jóvenes. Iniciamos entonces. Lo primero es que nosotros debemos recordar que el complejo dentino-pulpar está íntimamente relacionado y las respuestas frente a las diferentes injurias que puede presentar el diente va a tener siempre una respuesta que podemos observar histológicamente. Entonces, en esta primera gráfica, lo que nosotros observamos es esta invasión bacteriana aquí a nivel de la dentina. Si ustedes se dan cuenta, hay una respuesta muy leve a nivel pulpar y hay una respuesta a nivel dentinal. Recuerden que en este punto puede darse cierta reversibilidad de ese proceso que se está presentando, en el sentido que si se logra controlar esta parte bacteriana, si se cambian estas condiciones, pues hay la formación de dentina reparativa y efectivamente pues la caries no evoluciona hasta afectar el tejido pulpar. ¿Listo? Aquí podríamos quizás pensar en un cuadro de una pulpitis reversible, en donde solamente el paciente refiere un dolor provocado. Si ese proceso carioso avanza y no se hace ningún tipo de tratamiento, podemos ver entonces que hay una respuesta inflamatoria aguda. Fíjense que ya aquí la caries ya ha tocado el tejido pulpar y de allí pues que ya hay una respuesta. Todas las características histológicas que hay en este momento son las típicas de un proceso inflamatorio agudo, es decir, que hay un aumento de los neutrófilos, hay un aumento en los vasos sanguíneos, que anteriormente uno lo conocía como hiperemia pulpar, y muy probablemente estamos hablando aquí de un cuadro denominado ya de pulpitis irreversible, que puede ser sintomática o asintomática, aunque con estas características histológicas pensaría yo que es sintomática. Si el proceso inflamatorio continúa, si no hacemos nada en ese momento para el manejo de esa condición clínica, muy probablemente va a llegar ya a un cuadro de una inflamación crónica con unas características histológicas diferentes, en donde la mayor cantidad de células que encontramos ahí son las células de tejido linfático, ¿sí? Que son las células, los linfocitos primordialmente, que ya se encuentran en procesos inflamatorios crónicos. O podemos encontrar ya un proceso como tal de necrosis, que quiere decir, como ustedes lo saben, ya de muerte celular. ¿Qué pasa entonces mientras en la pulpa se da esa respuesta inflamatoria? A nivel de la microflora también nosotros vamos a ver cambios. Entonces, en un proceso inicial, la microflora primordialmente va a ser de tipo aerobio. En la medida que va avanzando, va cambiando esa microflora y va aumentando el número de microorganismos anaerobios y gram negativos. ¿Listo? Porque las condiciones de ese ambiente van cambiando y lógicamente este proceso va acompañado de una respuesta inflamatoria, como lo vimos en las gráficas anteriores. Clínicamente nosotros, ¿cómo lo vamos a observar? Clínicamente también hay unos cambios a lo largo de la línea del tiempo. Podemos encontrar inicialmente una lesión cariosa activa, ¿sí? Aquí pues este es un IGDA 6, es una caries particular. Si vemos que el tiempo va pasando, que no se toma ninguna acción, ya el paciente puede iniciar un proceso de una pulpitis irreversible, de un dolor ya constante. Si de pronto al paciente ya no se le realiza ningún tipo de procedimiento, sigue pulparmente avanzando, se produce una necrosis, ¿listo? Y en ese punto pues puede tomar como dos caminos. Puede provocarse una inflamación localizada, que sería lo que nosotros conocemos como un absceso agudo o una periodontitis apical aguda, en donde ya empieza a haber
un abombamiento, por así decirlo, a nivel gingival. ¿Listo? Y ahí ya en ese momento pues el paciente presenta dolor. ¿Listo? Si esto no se hace ningún tipo de manejo, esto sigue avanzando y puede tomar como dos caminos. Puede pasar que ya el paciente avance a la formación de una celulitis o un absceso facial, o puede pasar, si el paciente es inmunocompetente, puede empezar a localizarlo poco a poco y empezar a generar una fístula. Entonces, fíjense que hay cambios a nivel histológico, a nivel de la microflora y a nivel clínico. Clásicamente, el absceso periapical o la periodontitis apical se ha clasificado en agudo o crónica. ¿Listo? Dependiendo del tiempo de evolución y de las características clínicas. Ya las vamos a ver más adelante. En el absceso apical crónico, clásicamente pues se clasifica con presencia de fístula o sin fístula. Recuerden que esto es un proceso pues que se da a lo largo del tiempo y de acuerdo a ese tiempo pues lo clasificamos en agudo o crónico con unas características clínicas particulares. En el absceso periapical agudo o la periodontitis apical agudo, primordialmente vamos a encontrar, como les dije al principio, todas las características clínicas de un proceso inflamatorio agudo. Recuerden que en este se da la migración de los neutrófilos, que son la primera línea de defensa, hacia la noxa. ¿La noxa qué es? La noxa es todo lo que el cuerpo detecta como que le puede hacer daño. En ese caso puede ser el tejido necrótico pulpar o ese proceso inflamatorio que se está empezando a gestar por la presencia de bacterias de la caries a nivel de la pulpa. La causa primordial de estas lesiones, de estos abscesos periapicales agudos, son los procesos cariosos sin tratamiento, como lo vimos en la línea del tiempo anterior, la necrosis pulpar y las obturaciones extensas y profundas. Muchas veces estas obturaciones extensas y profundas son las que provocan la necrosis pulpar. Entonces se presenta inicialmente como una respuesta defensiva inmediata frente a esa infección o a esa inflamación. Entonces, clínicamente, nosotros ¿cómo vamos a ver ese proceso histológico? Vamos a encontrar clínicamente o una obturación extensa, puede ser tanto una obturación definitiva como esa resina que vemos acá, o una obturación temporal extensa, ¿listo? Una caries activa extensa. Bueno, vamos a encontrar edema localizado, fíjense que está muy circunscrito en los dos dientes afectados. Eritema, lo vemos con ese cambio de color, o sea, lo vemos rojito, ¿verdad? Y vamos a encontrar que estos dientes, al tocarlos con algún instrumento, al palparlos o la percusión, el paciente manifiesta dolor. En la mayoría de los casos puede haber movilidad patológica. Esto se da principalmente por esa ruptura a nivel óseo, como lo vemos en esta imagen radiográfica. ¿Listo? Fíjense que hay una pérdida de la continuidad en el espacio del ligamento periodontal. Fíjense todas esas zonas radiolúcidas óseas que nos indican pues que ya hay pérdida de hueso ahí, dado principalmente por esos productos bacterianos que han destruido el hueso. Bueno, en ese momento nosotros lo que vemos o el manejo que debemos hacer es el siguiente. Nosotros por escuela realizamos la exodoncia en esos dientes que tienen un absceso agudo, pero si ustedes hacen una revisión en la literatura, digamos que hay como diferentes escuelas y diferentes manejos. El que yo les voy a explicar acá es el que nosotros realizamos acá en la mayoría de las escuelas de Colombia, pero si ustedes leen un artículo de pronto de México o leen un artículo en el Perú o leen las mismas guías de la Academia Americana de Odontología Pediátrica, en muchos de los casos ellos manejan esa infección aguda con antibiótico y después hacen el tratamiento endodóntico.
Aquí nosotros a lo largo de la historia, de los diferentes manejos de hospitales, de mucho tiempo, de mucha trayectoria, se han dado cuenta que esos tratamientos de conductos tienen alta probabilidad de fracaso. Y debido a que la población infantil en su mayoría pues no cuenta como con frecuencia para hacerle un seguimiento, ni cuenta con recursos, por ejemplo en sitios aislados y demás, lo más recomendable es hacer las exodoncias, porque recuerden que cuando uno hace un tratamiento endodóntico requiere primero un seguimiento muy particular, segundo, el diente debe estar vital, inflamado pero vital, o de pronto si no en un molar puede encontrar un conducto necrótico, uno necrótico, pero si uno encuentra todos necróticos, exudado purulento y demás, la recomendación es hacer la exodoncia, pero no es hacer la exodoncia así como así, porque si ustedes hacen la exodoncia en un paciente, como vimos en la gráfica anterior, hay un alto riesgo de esa diseminación de infección y un alto riesgo de provocar una celulitis facial y el paciente se puede complicar. Entonces, la indicación para este manejo es típicamente que la lesión esté muy localizada, ¿sí? Puede que el niño haya presentado fiebre, pero que esté muy localizada, una muy leve asimetría facial, no que haya borramiento como tal de surcos, sino algo muy leve, muy localizado. Y el manejo que vamos a hacer es que vamos a dar antibiótico al paciente previo a la realización de la exodoncia. ¿Listo? Y ese paciente debe continuar con ese antibiótico por 7 días. El antibiótico de elección en las infecciones de origen dental es la amoxicilina. Eso para ustedes imagino que es claro. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo en un paciente de 20 kilos, cómo haríamos esa medicación y cómo haríamos ese manejo. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo antibiótico? Lo primero es nosotros tener claro el peso del paciente. Entonces, siempre pesen al paciente para tener la certeza del peso. Entonces, en este paciente ejemplo, el paciente pesa 20 kilos. Otra cosa muy importante, ustedes siempre deben saberse la dosis del antibiótico en la población pediátrica. En los niños, la amoxicilina, nosotros la dosis recomendada es de 50 miligramos por kilogramo de peso, cada 8 horas. Eso quiere decir que lo vamos a dar 3 veces en el día. Y saber que la presentación comercial de la amoxicilina es de 250 miligramos en 5 ml. ¿Cómo hacemos el cálculo? Entonces, primero multiplicamos el peso del paciente, o sea, 20, por la dosis recomendada, 50. ¿Listo? Y ese valor nos va a dar el requerimiento de ese paciente a lo largo del día. ¿Listo? Vamos a hacer entonces un cálculo para poder saber a nivel de suspensión cuánto le tenemos que dar al paciente. Entonces recuerden, la suspensión viene en 250 en 5 ml. Hacemos la regla de 3, 250 miligramos en 5 ml en 1000, que fue lo que nos dio, ¿cuánto será? Hacemos el cálculo, 1000 lo multiplicamos por 5 y lo dividimos por 250. Nos da 20 ml, o sea, estos 1000 miligramos al pasarlos a suspensión me da 20 ml, pero recuerden que esta es la dosis del día y lo tenemos que repartir en 3 veces porque es cada 8 horas. Lo dividimos por 3 y el valor que nos da es 6.6. Esta es la dosis terapéutica, esta es la dosis que le debemos dar al paciente. Pero como el niño está con ese edema y está inflamadito, antes de hacer la exodoncia le vamos a dar la dosis carga. La dosis carga siempre es el doble de la dosis terapéutica. Entonces tenemos 6.6 por 2, nos da 13,3 ml dosis carga. Entonces nosotros le vamos a dar al paciente estos 13.3 ml una hora antes. Una vez haya pasado la hora, hacemos la exodoncia. En algunos casos, o yo recomiendo
como nosotros vamos a hacer la exodoncia de una vez, podemos, si es viable, darle analgésico mientras el paciente espera el efecto de esa dosis carga. Con eso el niño ya ha disminuido el umbral del dolor y quizás el manejo de la anestesia pues va a ser más sencillo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros dejamos de pronto, a veces pasa que no hicimos la exodoncia en el momento, que le dimos el antibiótico y simplemente pues ese proceso infeccioso se resolvió, pero no quitamos la causa que es el molar y lo dejamos así. Entonces el paciente en cualquier momento puede volver a presentar ese absceso. Entonces, en muchos de los casos, pues va a desembocar en un absceso periapical crónico o en una periodontitis apical crónica, es el mismo nombre. Básicamente la etiología es la misma, es una caries no tratada, necrosis pulpar, restauración extensa, profunda y como hablamos pues ya el proceso inflamatorio va avanzando y ya se da un proceso de granulación, de fibrosis y puede haber reabsorción ósea. Estos procesos crónicos pueden agudizarse en cualquier momento y en cualquier momento pueden llegar a presentar fístula o no. El manejo en ese caso pues es básicamente el mismo. La mayoría de los casos en los abscesos crónicos, como ya son procesos de larga data, pues se presentan clínicamente o el paciente no presenta dolor. Ustedes pueden observar un diente totalmente destruido, de pronto pueden encontrar una fistulita inactiva, pero al paciente ya no le molesta. Le molestó y se le inflamó en un momento dado, pero en el momento de la consulta no tiene. Como les decía, puede presentar fístula activa o cicatrizal y radiográficamente sí o sí debe haber una alteración ósea, ¿listo? Ya sea en el ápice o a nivel de la furca. En algunos casos, aquí el tema es que si el proceso ya está crónico, ¿sí? Eso quiere decir pues que ya no va a avanzar, ¿sí? En el momento en que lo veamos clínico, ¿no? Porque en cualquier momento se puede agudizar, pero si a ustedes les llega un paciente con esas características clínicas que acabamos de ver, una caries grande, de pronto una fístula ya inactiva, el diente quizás con algo de movilidad, pero ya no hay sintomatología, podemos realizar la exodoncia del paciente sin ningún problema. Básicamente, o lo que sí tenemos es que tener muy en cuenta, es que nosotros vamos a enviarle antibiótico al paciente después de realizar el procedimiento, dependiendo exclusivamente de su condición sistémica. ¿Listo? Si nosotros llega a la clínica un paciente con un absceso crónico, ¿listo? Que le dolió en un momento, pero que ya ahorita no, que simplemente ustedes ven la fístula totalmente inactiva, el diente quizás un poco móvil, ya al niño no le duele, podemos hacer la exodoncia con tranquilidad y ya. Pero si es un niño que tiene bajo peso, que de pronto tiene algún compromiso sistémico, en ese caso podemos hacer la exodoncia y continuamos dosis terapéutica de antibiótico. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta la condición sistémica del paciente para determinar si usan antibiótico o no en un paciente con una periodontitis apical crónica. ¿Listo? En cambio, las agudas sí siempre, pero en las crónicas depende de la condición sistémica del paciente. ¿Qué pasa de pronto si nosotros o el paciente no se hace ningún tipo de tratamiento en esos abscesos agudos o crónicos? Pues que esa infección fácilmente se puede diseminar y se puede diseminar a los tejidos blandos. ¿Listo? Un cuadro típico característico es la celulitis facial odontogénica, que la podemos ver clínicamente como vemos a esta niña. Fíjense la asimetría facial que presenta el paciente, fíjense este ladito cómo se le ve sus mejillas y mire este ladito ya cómo se ve ese abombamiento, ese cambio en la asimetría del paciente. Muy probablemente si nosotros tocamos ese tejido podemos encontrar zonas induradas, podemos encontrar calor, rubor y dolor. ¿Listo? Estas infecciones casi siempre pues se van a dirigir
a los sitios de menor resistencia. Entonces, por ejemplo, en un diente inferior, pues se irá hacia la mandíbula, en un diente superior se va hacia los espacios aponeuróticos superiores, infraorbitario y demás. ¿Listo? Entonces, esta imagen es para también hacerles ver la importancia de realizar los tratamientos a los pacientes y no dejarlos pasar porque pueden llegar a este nivel, ¿no? Básicamente nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver un paciente con celulitis? A nivel local, o sea, a nivel dental, vamos a encontrar dolor a nivel intraoral. Obviamente vamos a encontrar lesiones con IGDA 5, IGDA 6, podemos evidenciar restos radiculares, podemos evidenciar fracturas dentales. Característicamente hay edema en la encía alveolar del diente comprometido, fiebre, calor, dolor, rubor, edema facial. En muchos de los casos puede estar disminuida la apertura bucal, puede ser que el niño no consuma alimentos por la molestia que le ocasiona y pérdida del fondo del surco yugal. ¿Sí? Cuando ustedes palpan, hacen esa palpación del fondo del surco, ven que ya no hay esa continuidad y hay un borramiento como tal de ese fondo de surco yugal. Sistémicamente ustedes van a ver un paciente con fiebre, con dificultad para pasar alimentos, va a encontrar un paciente adinámico, con dificultad en la apertura bucal, dificultad respiratoria, deshidratación, y el cuadro hemático nos va a mostrar un aumento de los glóbulos blancos, un aumento de los neutrófilos y en algunos casos si le toman el indicativo proteína C estará reactiva porque nos está hablando de un proceso inflamatorio. Aquí en este cuadrito lo que se quiere mostrar es los diferentes cambios que hay en cuanto a duración, dolor, tamaño, localización, la palpación y la apariencia en los diferentes a medida que va avanzando. Entonces, inicialmente, pues, cuando encontramos en una fase de absceso, que más o menos de 0 a 3 días, el dolor puede ser leve a moderado, está muy localizado el proceso inflamatorio, la localización pues es levemente difusa, el color está normal y las bacterias predominantes son aerobias. Ya a medida que esto va avanzando hacia los 3 o 7 días, entre 3 y 7 días, ya el dolor va aumentando el tamaño de la inflamación, por así decirlo, o de la simetría es más grande, la localización es difusa, ustedes a la palpación lo encuentran indurado, está enrojecido y las bacterias son mixtas. Y una vez que pasa esta fase como de celulitis, se puede abscesar nuevamente. Entonces pueden encontrar partes en donde está la celulitis, lo indurado, y partes en donde están las características de un absceso. Acá el dolor es moderado severo, ya el tamaño es pequeño porque ya digamos que lo crítico se dio en la parte de la celulitis, está más circunscrito, es fluctuante, está enroquecido periféricamente y las bacterias que se presentan son básicamente anaerobias. ¿Listo? Eso acá estamos hablando es de un absceso ya facial. Después de la celulitis puede pasar a un absceso facial, especialmente si se usan antibióticos. ¿Qué factores son los que favorecen que un paciente llegue hasta una celulitis? Entonces, lo primero son todas las condiciones del sistema inmune propio del paciente, todos los aspectos nutricionales, sistémicos y sociales. Está también relacionado con la virulencia de los microorganismos que ocasionan esas infecciones pulpares y periodontales, básicamente la carga microbiana y el número de lesiones que el paciente presenta en su cavidad oral. Otro aspecto importante para tener en cuenta es el sistema de salud. Entonces, si no hay una atención efectiva, si no hay una atención oportuna, si no se remite al paciente, si no se educa al paciente, pues obviamente esto va a afectar el pronóstico y la evolución del cuadro clínico que un niño llegue a presentar.
Específicamente en los niños, entonces podemos encontrar que sus características anatómicas, porque es más pequeño, ¿cierto? Porque los huesos están en formación. Esas características anatómicas hacen que ese proceso infeccioso se disemine con mayor facilidad que en un adulto. Otro punto a tener en cuenta es la inmadurez del sistema inmune, ya que pues como es pequeño, como es un niño, pues ese sistema apenas está madurando. Los espacios medulares amplios a nivel óseo. Un riesgo importante que hay en este tipo de infecciones es la afectación en la formación del diente permanente, que recuerden que se está formando ahí debajito. En algunos casos, si la celulitis no es manejada en un momento adecuado, puede llegar a alterar el cerebro, puede ocasionar daño cerebral, convulsiones, puede haber desequilibrio electrolítico, puede haber una falla multisistémica y finalmente la muerte del paciente. Bueno, cabe recordar, vamos a hacer un recorderis, trataré de no extenderme tanto, de los espacios aponeuróticos. Es importante nosotros conocerlos porque son vías a través de las cuales puede haber diseminación de las diferentes infecciones. Entonces recordemos que los espacios aponeuróticos son espacios virtuales que se localizan entre capas faciales y cervicales, y ese espacio se llena o puede estar ahí, por ahí se puede diseminar la infección porque son los sitios en donde presentan menor resistencia. Normalmente la infección va extendiéndose, sobrepasando esas barreras de la fascia y va llegando a diferentes espacios aponeuróticos. Entonces aquí miren en la gráfica, acá por ejemplo tenemos un molarcito inferior. Podemos ver que puede drenar hacia el espacio sublingual, hacia el espacio vestibular, hacia el espacio bucal, hacia el espacio submandibular. Este es como un cuadro resumen de los diferentes espacios aponeuróticos. Entonces a nivel intraoral, básicamente hablamos del espacio vestibular, palatino, y a nivel de cara podemos encontrar espacios superficiales o espacios profundos. Los superficiales son el infraorbitario, bucal, sublingual, temporal maceterino, y los profundos el pterigomandibular y el espacio masticatorio. También acá en este mismo espacio masticatorio pueden observarse el espacio pterigomandibular, el temporal y el maceterino. Y a nivel de cuello, igual, espacios superficiales, espacios profundos. Espacios superficiales el submental, el submandibular. En los profundos la celda submandibular, los prevertebrales, los perifaringeos y ya pues todos los correspondientes al área faríngea y pratraqueal, ¿no? Ya sabemos pues que van tomando camino la infección dependiendo de esos espacios. Recordemos entonces cuál es el espacio vestibular. Básicamente el espacio vestibular está limitado por el músculo bucinador. Entonces aquí podemos observarlo, aquí. Y aquí observamos el espacio palatino, cuando está afectado o cuando hay una ruptura de esa tabla ósea palatina, hay diseminación hacia ese espacio, como lo muestra la gráfica. Otros espacios, entonces tenemos el espacio infraorbitario, en donde el límite superior lo encontramos a nivel del músculo orbicular de los párpados, el límite inferior el músculo cigomático mayor, el límite medial tenemos el hueso maxilar y el límite lateral el músculo cigomático menor. Clínicamente lo vamos a ver de esta forma, ¿listo? Es muy común ver acá un cierre palpebral dado por la afectación de ese espacio infraorbitario. Tenemos el espacio bucal. El espacio bucal es el que se ve como si el paciente fuera, lo voy a decir coloquialmente, como cachetón, que se le ve así el cachetico gordito. Ese es el espacio bucal. Entonces los vamos a encontrar limitado en la parte superior por la región palpebral inferior o arco cigomático, en el límite posterior por detrás del músculo del macetero, en el límite inferior el borde de la mandíbula y en el límite anterior el espacio nasogeniano. ¿Listo?
El espacio sublingual, que este espacio es el que está ubicado entre el piso de boca y el miloioideo, entonces saldría este, listo, esa es la lengüita, esos son los dientes y este es el músculo miloioideo, es este espacio, ese es el que se puede ver afectado. El espacio submental, que básicamente pues su límite anterior es el borde inferior de la mandíbula. El límite posterior es el hueso hioides, el límite superior la escotadura miloidea y el límite inferior la fascia superficial del cuello. Básicamente esto es lo que me interesa, más que ustedes se sepan los límites, es que ustedes sepan observarlo clínicamente. Bueno, lo sepan diferenciar para que puedan también hacer la descripción en la historia clínica. Entre los espacios aponeuróticos superficiales del cuello encontramos el espacio submandibular, que lo podemos ver acá. El límite anterior son las fibras anteriores del músculo digástrico, el posterior las fibras posteriores del músculo digástrico, estiloideo y estilofaríngeo, en el límite superior la superficie inferior y medial de la mandíbula y el límite inferior el tendón del músculo digástrico. En esta grafiquita pues lo pueden observar mejor cuál es el espacio submental y cuál es el espacio submandibular. En estos casos, cuando nosotros observamos un paciente que presenta una celulitis, el manejo siempre debe ir enfocado al manejo antibiótico y eliminación de la causa. Siempre se hacen como dos manejos grandes. Lo podemos hacer un manejo ambulatorio o un manejo hospitalario. ¿De qué va a depender si lo hacemos ambulatorio o hospitalario? De los espacios aponeuróticos afectados. ¿Listo? Entonces, lo hacemos ambulatorio solo si hay un espacio superficial involucrado. Por ejemplo, si solo está afectado el espacio bucal, si solo está afectado el espacio Clásicamente, pues se encuentran o ustedes van a encontrar dos tipos de manejo. ¿Listo? Entonces, un manejo muy común es el que se le da el antibiótico al paciente, se hace su manejo farmacológico, toma el antibiótico, la dosis terapéutica por 7 días y se programa el procedimiento de exodoncia a la semana. ¿Listo? Ese es un manejo. Otro manejo que se da es que se da la dosis carga por única vez. ¿Listo? Se realiza la exodoncia y continúa con dosis terapéutica por 7 días, mínimo 5. ¿Listo? Esos son como los manejos que se hacen en esas infecciones orofaciales que comprometen un solo espacio superficial. ¿Listo? Cuando ustedes... Bueno, este es aquí un resumencito explicando qué es una dosis terapéutica, la dosis carga, la dosis profiláctica que está específicamente es para otro tipo de manejo, pacientes comprometidos sistémicamente, con cardiopatías y demás, o pacientes inmunosuprimidos. Bueno, esto es solo como un resumencito. Bueno, esta es aquí pues la dosis de los antibióticos que nosotros usamos para el manejo de esas infecciones orofaciales. Entonces, la primera opción siempre es la amoxicilina, 50 miligramos por kilogramo de peso día cada 8 horas. Se puede utilizar también la cefalexina, 50 miligramos por kilogramo de día por kilogramo de peso día cada 8 horas, y la opción para pacientes alérgicos tenemos la acitromicina, 10 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas, o la claritromicina. Cuando el paciente tiene fiebre, utilizamos el ibuprofeno y su dosis es de 25 miligramos por kilogramo de peso día. Es importante que nosotros eliminemos la causa. Entonces ya sabemos que la causa normalmente o casi siempre es un molar, ¿no? Es un diente. Debemos buscar entonces para ello realizar una técnica anestésica con la que nosotros logremos el mayor cubrimiento del dolor. Ahí hay un error porque dice menor y es en realidad el mayor cubrimiento del dolor. Generalmente se recomienda utilizar técnicas anestésicas tronculares, ¿sí? Porque ustedes saben que el anestésico, por así decirlo, se inactiva por la acción ácida de las bacterias en el proceso infeccioso el cual estamos abordando. ¿Listo?
en región palatina, en troncos principales, y en algunos casos puede haber un refuerzo anestésico a nivel intralegamentario. Es muy importante que nosotros hagamos una sindesmotomía profunda, una aprehensión profunda y que tengamos movimientos precisos para evitar accidentes durante el procedimiento. Cuando nosotros encontramos un paciente que tiene 2 o más espacios aponeuróticos comprometidos, como el caso de este pacientico que vemos que está afectado el espacio vestibular, el espacio bucal y el espacio infraorbitario, el manejo sí o sí debe ser hospitalario. Aquí entonces les doy aquí como una tablita de los medicamentos que generalmente se utilizan a ese nivel. Generalmente nosotros nos vamos con la penicilina cristalina. Ya en segunda elección se le da una clindamicina. En algunos hospitales, sobre todo aquí eso es para pacientes alérgicos, hacen un cubrimiento, hacen penicilina clinda, buscando con esta clindamicina lograr una protección ósea para que no pues llegue un paciente a una osteomelitis, pero eso es muy relacionado como con protocolos que manejan los diferentes centros hospitalarios. Importante para nosotros saber que la primera elección es la penicilina y en alérgicos la clindamicina. ¿Listo? Como es un manejo intrahospitalario, esto pues va por vía intravenosa en la mayoría de los casos. Bueno, aquí eso es lo que les explicaba de los diferentes manejos. Cada institución pues tiene sus protocolos. Aquí vemos entonces que hay sitios, hay hospitales que simplemente inician el antibiótico endovenoso continuo por 7 días, le dan de alta al paciente, el paciente va a odontología, a su institución y realizan la exodoncia. ¿Listo? Aquí entonces manejan la infección y listo. Otro tipo de manejo que es el que se hace en la Fundación del Hospital de la Misericordia es que se coloca penicilina endovenosa y clindamicina por 3 días, se realiza el procedimiento quirúrgico, o sea, apenas le pasan el medicamento al paciente, se realiza la exodoncia, se le hace control al paciente, si el paciente evoluciona bien, le dan de alta a los 2 días o al día, depende es como la evolución clínica. Y aquí también tenemos el protocolo que hay en el Hospital Infantil de San José. Aquí se maneja entonces con una dosis endovenosa penicilina clinda por 7 días. Se espera que haga efecto esa medicación por lo menos 48 horas y se realiza la exodoncia. El objetivo que se busca acá es que haya una mejor eficacia anestésica para el manejo del dolor del paciente. ¿Listo? Son protocolos que es importante que ustedes conozcan. Lo clave es como el manejo siempre previo de antibiótico a realizar el procedimiento y el manejo del dolor del paciente, los tiempos de estancia hospitalaria, que eso para ellos es básico, entonces por eso de pronto también se dan diferentes manejos. ¿Qué es importante que nosotros sepamos? Que un proceso infeccioso orofacial como una celulitis puede traernos un montón de complicaciones, incluyendo la vida del paciente. Podemos encontrar que ya el germen se pueda haber afectado y que tengamos que hacer una germenectomía. Puede haber compromiso de la vida aérea, puede lograr esa infección, infectar hueso y llegar a osteomelitis, puede producir una sinusitis odontogénica, puede producir una trombosis del seno cavernoso, puede producir una angina de Ludwig, puede producir una fascitis necrotizante, puede producir un absceso cerebral, puede producir una meningitis, una mediastinitis, una septicemia, un absceso retrofaríngeo, un edema de la glotis, y frente a este panorama pues obviamente puede estar afectada la vida del paciente. El interés entonces acá es que ustedes manejen los pacientes de una manera segura, ¿listo? Y que obviamente apenas ustedes vean o detecten la infección, tratarla, no dejar que el paciente llegue a este estado que es de verdad pues muy triste para un niño tener que vivir alguna de estas condiciones. Bueno, ¿qué secuelas? Aquí ya vamos a cambiar.
Bueno, aquí entonces vamos a hablar acerca de las secuelas que puede haber por la patología o la terapia pulpar en los dientes permanentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos esa comunicación tan íntima y cercana del germen del diente permanente con el diente temporal. Fíjense que aquí se observa que desde el inicio de su formación la unión es íntima. Aquí lo vamos a ver también radiográficamente. De tal manera que todo lo que le pase a este diente temporal, sin lugar a dudas, va a afectar en la formación de este diente permanente. Recordemos que mientras este diente se está dando ese proceso de odontogénesis, es un tejido que está muy frágil, por así decirlo, y es muy susceptible a daño, y cualquier situación que se presente a nivel periapical del diente temporal indudablemente va a afectar en la formación del diente permanente. ¿Qué cosas podemos encontrar? Podemos encontrar defectos del esmalte como consecuencia de un golpe o de un proceso infeccioso. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, aquí vemos el dientecito temporal, de pronto tenía una restauración profunda o de pronto tuvo un trauma, hizo un proceso infeccioso agudo, aquí, listo. ¿Y qué va a pasar? Que todas estas bacterias, todo este proceso inflamatorio puede llegar a alterar el diente permanente, ¿listo? Y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Casi siempre lo vamos a ver con defectos del desarrollo del esmalte, tipo hipoplasia y tipo mineralización. En el caso de los molares, en algunos casos podemos ver un diente que se denomina el diente de Turner. Es un diente que generalmente se ve afectado cuando está en estadio de Nola 3. Y lo que vamos a observar es que no hay una adecuada formación del esmalte, no hay una adecuada formación de la corona ni radicular. Vamos a encontrar también la fenestración. La fenestración la observamos clínicamente como una ruptura del tejido periodontal o mucoso gingival dado por una lisis ósea de la pared vestibular, listo, de un alvéolo que sostiene el diente. Básicamente eso está dado por procesos infecciosos. Entonces ustedes lo van a observar clínicamente como raíces expuestas. Ahí obviamente el tratamiento es la exodoncia. ¿Qué otra cosa podemos observar? Podemos observar reabsorciones radiculares internas. Entonces fíjese acá como lo observamos que ya se ha perdido la continuidad del espacio del ligamento periodontal. Este diente, si ustedes observan, está tratado pulparmente, se le hizo una pulpotomía, pero quizás el proceso inflamatorio siguió y se va a manifestar como esa reabsorción y esa lisis ósea. ¿Listo? Aquí también lo podemos observar. Este proceso se da primordialmente por una apoptosis de los odontoblastos y una activación de los odontoclastos. Entonces fíjense acá cómo este diente estuvo tratado pulparmente, se rehabilitó con una corona, pero quizás hubo una respuesta inflamatoria crónica ahí y hubo una reabsorción completa del diente. Fíjense que persiste la corona, persiste un pedacito de corona, pero pues ya no se observa raíz. También encontramos que puede haber una alteración de la vía de la erupción dentaria. Entonces fíjense cómo aquí tenemos este diente tratado endodónticamente y por alguna razón que no es todavía clara hay una desviación en la vía de erupción de esos molares. Fíjense por ejemplo aquí lo podemos ver claramente, el diente tratado pulparmente y por alguna razón pues el diente perdió su camino. ¿Listo? Y esa es una de las secuelas o circunstancias que se pueden presentar luego de que uno hace un tratamiento endodóntico en un diente temporal. También puede haber una exfoliación temprana o retraso en la erupción. Entonces fíjense acá como el diente permanente no siguió como su curso
por el tratamiento endodóntico. Aquí lo vemos clínico, si el clínico se ve bien, de pronto un ligero cambio de color, dientes tratados endodónticamente, pero al tomar la radiografía vemos los dos casos, ¿no? Como una persistencia en la formación acá de la raíz. Fíjense que no hay una reabsorción del material de obturación ni a nivel distal de la raíz, y en este una reabsorción completa de la raíz, pero no hay reabsorción del material de obturación. Entonces es importante que nosotros, frente a todo este panorama, seamos conscientes de la importancia de realizar el control clínico y radiográfico de todas las terapias pulpares que nosotros lleguemos a realizar. Otra circunstancia que se puede presentar es la formación de quistes. Fíjense este diente tratado endodónticamente y miren la formación de este quiste. Se ha dicho entonces que esto es provocado primordialmente por una infección residual en la cavidad pulpar, porque no hay un manejo adecuado de la longitud del conducto, porque puede haber una reacción inflamatoria del tejido periapical, porque puede haber una restauración final inadecuada en donde hay algo de filtración, donde también puede ser que no hay una adecuada reabsorción radicular temporal, y aquí pues nuestro punto crítico, la falta de un seguimiento clínico, porque para llegar a esto no fue de un día para otro, sino que ya cuando se detectó muy probablemente es porque ya había una manifestación extraoral en el paciente. Otra de las complicaciones que se presentan primordialmente en el tema de las infecciones orofaciales es la osteomelitis. Gracias a Dios aquí en nuestro país eso ya no es tan frecuente por el manejo rápido que se le da a las infecciones orofaciales de origen dental en los hospitales. Este caso que les muestro acá es un caso de México, no es de un niño colombiano, y está asociado primordialmente a que ustedes clínicamente van a ver a un paciente con un aumento en el volumen. Ustedes a la palpación sienten muchas veces una zona indurada. Ustedes van a encontrar movilidad de los dientes, dolor, fístulas, miren acá, fístulas, aquí drenaje, ahí puede haber perfectamente drenaje de secreción serosa, puede haber pus, y pueden haber obviamente secuestros óseos y fracturas patológicas. Entonces eso es porque ya el proceso va tan avanzado que empieza a destruir hueso, y un paciente puede llegar a esas condiciones. Entonces en un principio pues ya en este momento que hay esos secuestros óseos, ya no hay un flujo vascular óseo adecuado, y en esos casos lo terrible es que el manejo es retirar todo ese hueso afectado, infectado, y hacer una reconstrucción en esos pacientes. ¿Qué debemos nosotros hacer para evitar todas esas secuelas? Primero, si nosotros no tenemos la certeza que la terapia pulpar la vamos a realizar en las mejores condiciones, es mejor realizar la exodoncia. Es decir, si es un niño de mal comportamiento, si ustedes no lo pueden aislar, si no cuentan con equipo de rayos X para hacer la conductometría y tomar la radiografía final para revisar la obturación final, mejor hacer la exodoncia. Todo tratamiento que ustedes hagan a nivel pulpar, sea una pulpotomía, sea una endodoncia completa, siempre le debemos hacer control clínico y radiográfico hasta que el diente permanente erupcione. También es muy importante nosotros informarle a los padres las posibles secuelas y eventos adversos que se pueden presentar en los tratamientos pulpares de dientes temporales. Y pues ya lo he repetido muchas veces, realizar los diferentes controles clínicos y radiográficos. Ahora vamos a continuar con un tema muy bonito, que es la terapia pulpar en dientes permanentes jóvenes. Siempre en la clínica, cuando vemos niños, nos vamos a ver abocados a esta situación. Entonces, recordemos que cuando un diente permanente erupciona, tarda cerca de 3 años para que termine tanto su formación radicular y ocurra el cierre apical. El desarrollo de la raíz va a involucrar dos grandes estructuras embriológicas, el folículo dental y el epitelio de la vaina radicular de Herwig, junto con la papila dental. Recuerden que la papila dental es el que le va a dar el origen a la pulpa, y la vaina radicular de Herwig es el que le va dando la forma al diente, que se relaciona con la formación del cemento y del ligamento periodontal.
Cualquier alteración que haya en ese sistema neurovascular puede alterar la formación de la pulpa, ocasionando la obliteración pulpar o necrosis, de tal manera que se ve afectado ese flujo sanguíneo y se va a ver alterado ese crecimiento radicular. Los dientes permanentes pueden, por lo tanto, verse afectados por caries, trauma y iatrogenia, sabiendo pues que son 3 años mientras esos dientes hacen el cierre radicular. Lo primero que nosotros debemos hacer es realizar un buen diagnóstico. Entonces, para ello es importante hacer una historia clínica detallada en donde tengamos en cuenta las diferentes sintomatologías que puede presentar el paciente, el tiempo de evolución, un adecuado examen clínico, un adecuado examen radiográfico y algunas pruebas diagnósticas. La prueba diagnóstica que se recomienda primordialmente es la prueba térmica y de percusión para mirar qué tanta afectación del ápice hay. Como son dientes que no han terminado su formación radicular, las pruebas eléctricas de vitalidad pulpar no son tan confiables. El tratamiento que nosotros hacemos en este tipo de dentición es un tratamiento que debe ser netamente conservador y nuestro objetivo primordial es el de preservar la vitalidad pulpar de tal manera que se favorezca la formación de la raíz. Para ello se proponen una serie de tratamientos, pero obviamente van ligados al diagnóstico pulpar. Entonces, primero vamos a hablar de la terapia pulpar en dientes vitales y luego vamos a hablar de la terapia pulpar en dientes no vitales. En la terapia pulpar de dientes vitales, el primer tipo de tratamiento que tenemos es el recubrimiento pulpar indirecto. Entonces recordemos que este tipo de tratamiento está indicado en dientes con pulpitis reversibles. Estamos hablando de pulpas sanas, sin signos de inflamación. ¿Listo? Y el objetivo de esta técnica es favorecer la formación de dentina terciaria y prevenir la exposición pulpar. Entonces, básicamente en este diente lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la dentina. Si retiramos toda la dentina, recuerden, siempre le digo a mis estudiantes, siempre que ustedes retiren caries, una caries extensa, lo primero que hacemos es retirar toda esa dentina reblandecida de las paredes. Dejamos esas paredes súper limpias y por último limpiamos la pared pulpar. ¿Listo? Una vez la tengamos limpia o lo más limpia posible y que estemos sobre dentina afectada, allí vamos a colocar nuestro protector pulpar con el objetivo de lograr esa formación de dentina reparativa. ¿Listo? ¿Cómo hacemos este procedimiento? Entonces, básicamente, lo primero, sí o sí, anestesia local, obviamente, y más que estos dientes son tan jóvenes, son dientes que son muy sensibles. Si ustedes empiezan a defocalizar sin anestesiar, el niño le va a molestar y el niño pues va a modificar su comportamiento. Entonces, sí o sí, anestésico local. Clave, el uso de aislamiento absoluto. Eliminar toda la caries en la unión dentina-esmalte de la cavidad, asegurando lo que les decía, las paredes queden libres de caries. Algunos autores recomiendan fresas redondas grandes. Yo soy partidaria más de la cucharilla y mantener muy limpias esas paredes. Una eliminación prudente de dentina blanda, lo más que uno pueda, pero sin llegar a hacer la exposición pulpar, preferentemente con cucharilla. Luego vamos a colocar un material de revestimiento adecuado, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Este recubrimiento indirecto pulpar lo vamos a hacer puede ser con un ionómero de vidrio, ¿listo? Pueden utilizar también, que cuando de pronto no tienen la posibilidad de un ionómero de vidrio, colocar hidróxido de calcio pasta a pasta. ¿Listo? Y posteriormente hacen un sellado con cemento temporal. ¿Listo? Que puede ser eugenolato o pueden restaurar también directamente ya con un ionómero, que esa sea como una restauración intermedia. Y posterior a eso, pues ya pueden hacer la restauración con una resina. ¿Listo? Entonces ese es como el manejo, el paso a paso de un recubrimiento pulpar indirecto. Entonces recuerden, la remoción de la caries, se coloca el protector pulpar tipo ionómero de vidrio
o hidróxido de calcio, una base intermedia, puede ser un ionómero y posterior restauración. Bueno, otro tipo de tratamiento que hacemos es el recubrimiento pulpar directo. ¿Esto cuándo está indicado? Bueno, obviamente estamos hablando de dientes vitales. Son dientes sin signos clínicos que nos lleven a un diagnóstico de una pulpitis irreversible, ¿sí? Entonces no es el diente que al niño le está doliendo, sino que de pronto ustedes al hacer la desfocalización hicieron una exposición pulpar muy pequeña o hubo una exposición pulpar por un trauma dentoalveolar, sobre todo en dientes anteriores, o en el momento ustedes de pronto de preparar o de uno preparar la cavidad, hubo una exposición pulpar mecánica. Pero fíjense que son dientes que no han tenido ningún tipo de sintomatología. Esto es súper importante porque va a estar ligado al pronóstico de ese diente. En ese caso, entonces nosotros tenemos que buscar un material adecuado. Entonces, ¿cuál sería nuestro material ideal? Un material ideal sería un material que sea un manejo sencillo, que tenga buen sellado, que sea radiopaco, que se adhiera al sustrato dental, que tenga características antibacterianas, que en el tema de solubilidad que no sea soluble, que sea biocompatible, que no se decolore y que sea capaz de formar tejido mineralizado. ¿Cuál es ese material? Entonces tenemos que el que se recomienda primordialmente es el MTA o el Biodentine. ¿Listo? El hidróxido de calcio se usaba antes, pero el tema es que muchas veces este hidróxido de calcio puro lo que genera es una necrosis pulpar superficial, ¿listo? Y el objetivo que nosotros tenemos al realizar este recubrimiento es el de favorecer una cicatrización pulpar y formar una barrera de tejido mineralizado directamente sobre la pulpa para mantenerla como aislada y poderlo restaurar. El paso a paso entonces de este procedimiento sería el siguiente. Entonces bajo anestesia local realizamos el aislamiento absoluto con tela de caucho. Eliminamos caries teniendo en cuenta las recomendaciones de que ya hablamos. Cuando nosotros evidenciamos la exposición pulpar, vamos a lavar con abundante agua destilada o suero fisiológico, ¿sí? O agua estéril. No vamos a lavar con la misma jeringa triple, ¿listo? Se secan con bolitas de algodón, hacemos hemostasia, secamos muy bien y una vez se haya controlado ese sangrado vamos a colocar el biomaterial, ¿sí? Ya sea el Biodentine o el MTA. Y posteriormente vamos a restaurar con un material que controle la microfiltración. Entonces normalmente lo que nosotros colocamos es que colocamos el Biodentine o el MTA, restauramos, colocamos ahí un ionómero y posterior a eso realizamos la restauración. Recuerden que son dientes que no tienen signos de pulpitis irreversible. Bueno, otro manejo que nosotros podemos hacer en dientes vitales, especialmente en dientes que han tenido algún tipo de trauma, es una pulpotomía parcial o una técnica de Sebeck. Pues como les digo, son dientes en trauma y allí solamente vamos a retirar una parte del tejido pulpar, aproximadamente 2 milímetros de la pulpa que quedó ahí expuesta. Ese tejido inflamado, pues lo eliminamos para permitir que el sitio de exposición cicatrice y se forme un puente de tejido duro. Entonces estas imágenes pues son tomadas del artículo que les dejé para que lo revisaran. Entonces aquí ven la exposición pulpar, hay una remoción parcial de esa pulpa inflamada, vamos a secar, vamos a hacer hemostasia, vamos a colocar el MTA. Aquí también recomiendan el hidróxido de calcio, pero como les digo, es mucho mejor el MTA o el Biodentine. Y por último, colocamos el ionómero del vidrio. Una vez lo colocamos, se restaura el diente. Y vamos monitoreando constantemente y vamos monitoreando esa terminación de formación de la raíz y ese cierre apical. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Otro tipo de procedimiento es la pulpotomía en dientes permanentes. Cuando de pronto el proceso
la exposición pulpar ha sido muy grande o en el momento de nosotros hacer la hemostasia no se logra. Entonces ahí lo indicado es realizar una pulpotomía total, que consiste, pues como su nombre lo indica, en retirar la totalidad de la pulpa coronal. Entonces nosotros ahí lo que hacemos es que ahí retiramos la pulpa. Se recomienda retirarlo con una cucharilla estéril para que sea más fácil y no de pronto que con una fresa arranquemos todo el tejido radicular, que es el que nos va a dar el origen a la terminación de la formación de la raíz y al cierre apical. Vamos entonces, una vez se retira esa pulpa cameral, vamos a hacer hemostasia con una mota de algodón. Luego ahí mismo colocamos el MTA y restauramos con ionómero de vidrio. El objetivo siempre de estos procedimientos es mantener la vitalidad pulpar de la raíz. ¿Listo? Dejar que esa raíz permanezca viva y estarla monitoreando hasta que se produzca el cierre. Bueno, cuando nosotros encontramos que el diente ha presentado algún tipo de sintomatología, si encontramos una pulpitis irreversible o si encontramos, de pronto defocalizamos, si encontramos una necrosis pulpar, el manejo ya sería diferente. Ya el objetivo ahí sería lograr una formación de un tope, por así decirlo, o una barrera calcificada en el ápice abierto. El propósito de esta barrera es prevenir la invasión bacteriana y dejar que la raíz sea sellada con un material definitivo. Ese es un tipo de tratamiento, la apexificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces esto lo hacemos de la siguiente manera. Ya encontramos que hay una pulpa que no está vital, ¿cierto? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Vamos a retirar la pulpa completamente, vamos a hacer la debridación con hipoclorito. Posteriormente aquí vamos a sellar con hidróxido de calcio y ese hidróxido de calcio lo vamos reemplazando cada 3 meses hasta que se forme esa barrera apical, ¿sí? Digamos que ahí no hay como tal un cierre formado a través de un medio biológico, sino es netamente mecánico a partir de la posición y de esa respuesta ósea entre el hidróxido de calcio colocado acá y el hueso. Se va a formar una barrera y una vez se forme esa barrera vamos a realizar la obturación convencional del diente, vamos a realizar un tratamiento de conductos convencional. ¿Listo? Otro manejo que se hace es el uso de materiales que lo que buscan es lograr una... Fíjense que con el hidróxido de calcio se buscaba la formación de una barrera. Aquí el selle lo vamos a hacer a través de un material como un MTA y posteriormente se va a hacer la endodoncia convencional. Eso es básicamente para dientes no vitales. Entonces aquí el paso a paso. Tenemos el diente, estirpamos la pulpa a través de una debridación químico-mecánica. Luego vamos a determinar la longitud de trabajo. Vamos a colocar acá un tapón de MTA 2 milímetros a 3 antes del cierre apical. Colocamos ahí como un ionómero. Sí, se deja ahí una restauración intermedia y ahí sí se realiza el selle con gutapercha. ¿Listo? Otro manejo que se hace, que es bastante novedoso, es el de la revascularización. El objetivo de esto es lograr el cierre radicular a partir de los principios de medicina regenerativa e ingeniería tisular. Esta técnica requiere la presencia de células madres. Para ello es necesario una completa desinfección del canal radicular, un andamio, ¿sí? Como un factor que promueva esa presencia de células madre, que es a través del coágulo de sangre dentro de la raíz, que soporte pues esa diferenciación celular y mediante factores de crecimiento se logre la estimulación de la formación de células madre para su diferenciación. Entonces aquí lo que se hace es lo siguiente. Tenemos acá nuestra pulpa que está no vital. Extirpamos la pulpa, lo irrigamos con hipoclorito, solución salina, secamos el canal
Listo. Lo vamos aquí a colocar hidróxido de calcio con el objetivo de mantener muy limpio el canal. Listo, lo dejamos así por 2 a 4 semanas. Posteriormente vamos a través de una lima, vamos a promover, vamos a inducir un sangrado, y ese sangrado lo que va a permitir, esa formación de coágulo, va a ser parte de una matriz de colágeno que va a lograr que se forme nuevamente o que se llene este canal de sangre, listo, y de células madre que van a favorecer ese cierre apical, listo. Entonces, encima de ese coágulo que se forma, que dejamos que llegue a la raíz, se coloca esa matriz de colágeno, se coloca un cemento y ya posteriormente se hace la restauración. Se va monitoreando, pero lo interesante aquí, fíjense que no es necesario hacer el tratamiento de conducto, sino que se termina de formar la raíz y el diente queda revitalizado, por así decirlo. En resumen de este tipo de tratamiento, encontramos que cuando tenemos un paciente con una pulpitis reversible, listo, podemos hacer una terapia pulpar vital a través del recubrimiento pulpar o de una pulpotomía, listo. Cuando el ápice está en casos de pulpitis irreversible o pulpas necróticas con ápice cerrado, hacemos un tratamiento de conductos convencional. Si el ápice está abierto, podemos hacer una regeneración pulpar o podemos hacer un selle radicular. ¿Listo? Esos son como los manejos que podemos hacer en los dientes permanentes. Listo, chicos, esta es como la clase, los temas que queríamos que ustedes conocieran. La manera en la que vamos a evaluar esta clase es que ustedes realicen un mapa conceptual acerca de las diferentes patologías a nivel periapical y que realicen un mapa conceptual del manejo de las patologías pulpares en dientes permanentes jóvenes. Gracias, y por favor lo envían al correo mío directamente. Igual les mandaré un correíto explicándoles todo. Gracias y adiós.